Buenos días, bienvenidos a este inicio del mes de las comunicaciones del Centro de Investigación de la Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y la organización Medianálisis, que tienen a bien iniciar este Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta actividad. Me encuentro en compañía de los directores de ambas instituciones, el profesor doctor Gustavo Hernández y el doctor Andrés Cañizales, director de Medianálisis. Queríamos iniciar con una breve salutación del profesor Gustavo Hernández la actividad para iniciar la entrevista. Buenos días, profesora Luisa Torrealba, del Instituto de Investigación de la Comunicación, y Andrés Cañizales, director presidente de Medianálisis, y también que fuese profesor del Centro de Investigación de la Comunicación, y a todos los presentes que están hoy acompañándonos en el mes de las comunicaciones y en el marco de los 30 años que cumple el Centro de Investigación de la Comunicación en el mes de septiembre, que tenemos con Medianálisis. Nos honra empezar a desarrollar esta jornada que comienza con este debate interesante en torno al derecho a la comunicación política, la situación de la libertad de expresión en Venezuela. El otro tema que vamos a desarrollar en términos generales va a ser el impacto comunicacional y cultural del Mayo francés, el Día de Internet, que tiene muchas aristas, la comunicacional, la educativa, y es muy interesante el debate que también se va a establecer, todo a través de vía Zoom, y el final de esta jornada, la cuarta jornada, todo va a estar siempre difundido con antelación, va a ser el evento que se va a desarrollar sobre el SIC precisamente, y este evento será presencial en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenidos, profesora Luisa Torrealba Mesa, del IDINCO, Andrés Cañizales, bienvenido también, y damos ya inicio a esta primera jornada y honrados de tenerlos hoy acá para debatir académicamente estos temas álgidos que siguen vigentes en nuestro país. Gracias. Sí, de inmediato vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy. Quisiera empezar con, con el perfil de la profesora Luisa Torrealba Mesa. Ella es magíster, licenciada en Comunicación Social, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, investigadora docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, de la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad Central de Venezuela, coordina la línea de investigación Comunicación Política y Políticas de Comunicación del ININCO-UCB, y su trabajo se ha enfocado en el marco normativo de la comunicación y el sistema de medios de comunicación y instituciones responsables de políticas de comunicaciones y derechos comunicacionales. Ella ha trabajado en la materia y me gustaría también comentar que es una persona extraordinaria y estupenda. Bienvenida, Luisa. Cuéntanos, Luisa, un poquito antes de presentar al profesor Andrés Cañizales, ¿cómo aprecia la situación que estamos viviendo los venezolanos? ¿Cómo es el estado del arte en materia de libertad de expresión y prensa hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa? Buenos días, León. Buenos días, Andrés. Saludos al profesor Gustavo Hernández. En primer lugar, me siento honrada de compartir con ustedes en este panel, en este intercambio, hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y aprovecho la ocasión para extender un caluroso saludo a Medianálisis, que acaba de cumplir su 12 aniversario, aportando al país, aportando por la democracia comunicacional, por la defensa de los derechos comunicacionales, y por supuesto al Centro de Investigaciones de la Comunicación, que con esta jornada de hoy comienza la celebración de su 30 aniversario. En relación con la situación de la libertad de prensa, pues ha habido una agudización de las restricciones, de las limitaciones, que ha derivado en que los ciudadanos tengamos menos oportunidades, menos opciones de acceder a la información. Cuando estaba reflexionando sobre esta jornada de hoy,
busqué algunos datos de interés y en el año 2000, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación documentó que en el país existían un aproximado de 142 medios impresos en el año 2000. Hoy día estamos en el año 2022 y en el país hay menos de 20 medios impresos. Esto es un indicador muy tangente, muy claro de esas restricciones que en el caso de los medios impresos, además de las amenazas legales, de las agresiones físicas contra periodistas, de las amenazas con procedimientos judiciales, tuvieron un impacto muy importante con la entrada en vigencia del control cambiario en el año 2003, donde el papel periódico que se importaba y otros insumos para imprimir los periódicos no estaban incluidos en los listados preferenciales para el otorgamiento de las divisas a través de Cadivi. Por lo tanto, no había posibilidades de comprar el papel periódico. Entonces allí empezó una crisis, pero esta cifra es muy contundente, de 142 medios impresos en el año 2000 a menos de 20 medios impresos en la actualidad. Esto te da un indicador de cómo se ha restringido, se ha limitado el abanico de opciones que debería haber en una democracia para que los ciudadanos puedan elegir por qué vía informarse y luego de informarse puedan tomar sus propias decisiones. Bueno, Luisa, público presente, nuestro otro panelista de lujo es el profesor, mi profesor Andrés Cañizares. Él es autor e investigador venezolano con maestrías en Ciencias Políticas e Historia de Venezuela, doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, también en otras universidades del país. Dirigió las revistas académicas Comunicación y Temas de Comunicación, Estudios Venezolanos de Comunicación, coordinó el grupo de trabajo en comunicación política y medios de la Asociación Latinoamericana de Investigadoras de la Comunicación, es parte del Consejo Asesor de la ALAIC y fue electo presidente de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación INVECOM para el periodo 2013-2015 y destaca una gran cantidad de investigaciones en el área de la comunicación social. Valga la acotación, creo en lo personal, que es una de las personas que más sabe de comunicación y libertad de expresión, no en Venezuela, sino en Latinoamérica. Profesor, cuéntenos un poco cómo ve el panorama, qué otros indicadores de persecución a periodistas, qué otros indicadores de casos dañinos y perversos en materia de libertad de prensa observa usted en Venezuela. Muchas gracias, León. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludo también a Luisa, a Gustavo, que se acaba de retirar, pero que nos dio la bienvenida. Y obviamente también pues celebrando, conmemorando estos 30 años del Centro de Investigación de la Comunicación, también estos 12 años que acaba de cumplir Medianálisis. Fíjate, yo creo que Luisa aportó, digamos, datos de cómo hay una situación, digamos, donde el panorama de medios ha sufrido una transformación importante y eso pues obviamente tiene una repercusión en la forma, en la posibilidad de que nos expresemos, de que circule la información en Venezuela, pero junto a eso también nos encontramos con situaciones donde ha habido un cambio, digamos, en lo que son las actuaciones para restringir la libertad de expresión. Tuvimos unas etapas donde habían muchos ataques directos, físicos o verbales contra periodistas, medios, etc. Y eso ha ido mutando, ha ido cambiando con el tiempo y en los últimos meses, digamos, lo que me parece más preocupante no solamente atañe a la posibilidad de que los periodistas se expresen, sino también Creo que se a le la cayó la conexión al posibilidad, profesor, o no sé si lo escuchan bien. sino también a la posibilidad de que, de que los ciudadanos se expresen. ¿Sí me están oyendo bien? Sí. Se está escuchando un poquito mal. De pronto, si Creo apagas la que es cámara, se escuchará León mejor. que está con problemas de conectividad. Bueno, varias personas en el público y la propia Luisa me han dicho que sí se oye bien. Voy a seguir. Parte de lo que me preocupa más en este momento tiene que ver con cómo se está también restringiendo no solamente la posibilidad de que los periodistas se expresen,
que es un componente de la libertad de expresión, sino también tiene que ver con las restricciones que están viviendo ciudadanos comunes y corrientes que ponen sus puntos de vista en redes sociales y se les ha venido aplicando lo que se conoce en Venezuela como la ley del odio, que pues sería una discusión realmente determinar si ese instrumento es una ley o no, porque fue aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía potestad para ello. Pero en todo caso, eso para mí es en este momento la arista más preocupante de cómo en medio de la situación, por ejemplo, de la pandemia, se persiguió a médicos, enfermeras para que no informaran sobre cosas que estaban viendo directamente, cómo se persigue a una adulta mayor sexuagenaria por hacer una parodia en una red social. Son expresiones, digamos, de esa restricción de la libertad de expresión de los ciudadanos, donde yo percibo que para mí es el momento más preocupante que no solamente, es decir, toda la problemática que atañe al periodismo, sin duda es importante, es relevante, pero me preocupa esa otra dimensión donde la persona, el venezolano de a pie, se puede sentir o se siente amenazado o temeroso de expresar una opinión porque sencillamente decir algo en una red social puede acarrearle una prisión. Eso para mí es en este momento la nueva faceta, digamos, de preocupaciones que tenemos con una situación que se prolonga en el tiempo. Estamos hablando de que tenemos ya 20 años. Hace 20 años con Luisa Carlos Correa hicimos un primer informe especializado en materia de libertad de expresión y pues estas 2 décadas han sido de permanentes etapas donde el clima siempre es restrictivo, pero donde hay como facetas en cada uno de esos momentos para, pues, de alguna manera fortalecer, alimentar ese clima restrictivo en el que estamos. Profesora Luisa, cuéntenos un poco cómo aprecia la caída de la calidad con la cual se informaba el venezolano antes con respecto al presente. ¿Cómo se informa ese venezolano ahora con esta libertad cercenada? Sí, quiero antes de responderte, León, leer una cita muy breve de Andrew Azoulay. Ella es la directora general de la UNESCO. Ella ha dicho: la democracia no puede existir sin la prensa independiente y el periodismo profesional, sin la información verificada y libre, especialmente en nuestro mundo, sacudido por la crisis de las pandemias, el cambio climático y los conflictos. Justamente ella habla de la pandemia que nos ha tocado a todos en el mundo y justamente cuando se van reduciendo sistemáticamente las opciones para que el ciudadano se informe, tal como lo decía Andrés desde hace 20 años, yo siento que se han sofisticado los mecanismos para restringir. Ahora se amenaza y se ataca al ciudadano que quiere expresarse, pero también a las fuentes informativas. Una persona que dé una información, que aporte una información a los medios de comunicación, también puede ser perseguida, hostigada, amenazada. Anteriormente, por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se elevaban exhortos a los medios para intentar persuadirlos de que no difundieran información que pudiera resultar incómoda. Hoy en día ya no hay exhortos, sino que son llamadas telefónicas directas al directivo del medio de comunicación, dándole una advertencia y de alguna forma induciéndolo a que se convierta en el sensor de su propio equipo comunicacional. Entonces, esto lo enlazo con la cita de la directora general de la UNESCO, porque ella habla de la situación de la pandemia. Y algo fundamental es que los derechos humanos son interdependientes. En la medida en que puedas ejercer un derecho, se garantiza el ejercicio de otros derechos. Y en este caso estamos hablando sobre el derecho a la vida. ¿Qué ha sucedido con la pandemia en el caso venezolano? Ha habido persecución contra periodistas y medios que han informado de forma autónoma, de forma independiente, al principio sobre el número de casos, sobre el número de fallecidos,
ha habido persecución contra trabajadores de la salud que han publicado de repente en un estado de WhatsApp una denuncia señalando que no hay insumos, que no hay equipos de bioseguridad para protegerse ellos y para proteger a los pacientes. Y no ha habido información clara desde el inicio, por ejemplo, sobre el proceso de vacunación. Hubo mucho retraso con la llegada de las vacunas del mecanismo COVAX y no había mayor información. Y apenas hace un par de meses hubo una resolución que se emitió desde el Ministerio de Salud, donde se establecía formalmente que los laboratorios privados tenían que notificar al Ministerio de Salud sobre el número de casos sospechosos, el número de casos corroborados y el número de fallecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en casi 2 años, en los primeros 2 años de la pandemia, esa información que se emitía a diario por parte de los voceros gubernamentales en relación con el COVID no tenían la información real, la información completa de todos los laboratorios privados. Esto es muy grave y muy delicado, porque por un lado, al no haber información, el ciudadano tiene menos insumos para tomar medidas de prevención que puedan garantizar su vida y la integridad, la vida de su familiar. En segundo lugar, porque al no haber los indicadores, al no estar sistematizados los indicadores reales, es difícil que se tomen las medidas, las políticas públicas adecuadas para afrontar en este caso la pandemia. Entonces, estamos hablando de que de repente en una alocución se hablaba de, hubo 10 fallecidos en todo el país, y tú le preguntabas a cualquier amigo, a cualquier vecino, y conocía 3, 4, 5 casos de personas que habían fallecido. Entonces es muy grave porque estamos hablando de la garantía efectiva del derecho a la vida. Entonces creo que cuando se cercena la información, no es solamente el trabajo de los medios, no es solamente la posibilidad de un ciudadano de expresar su opinión, sino que se está vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida, y esto es sumamente grave. Gracias, Luisa. Andrés, cuéntame algo. ¿Crees que lo lograron? Tuvimos una pequeña interrupción, León, te perdí por unos segundos. Andrés, te Aquí pregunto, estamos. ¿crees que se logró la hegemonía comunicacional? ¿Crees que Yo creo, después de 20 años de este tipo de acciones se logró? yo creo que sí, es decir, hoy en Venezuela vivimos el resultado, digamos, de una decisión política. Podríamos hablar incluso, creo yo, de que hubo una política de Estado. Claro, no fue una política de Estado pensada para el bienestar, sino pensada para un proyecto que se quiere perpetuar en el poder. Y sin duda alguna la hegemonía comunicacional ha sido exitosa si nos guiamos por las cifras que nos compartió ahora Luisa de cómo se acabó con la prensa escrita en Venezuela, siendo que los periódicos en todas las regiones eran como el principal foco de la opinión crítica hacia el régimen, pues allí se acabaron con una cantidad de voces. Además, digamos, está todo el tema que lo han venido documentando Espacio Público con el Comité de Protección de Periodistas, que es también el cambio de propiedad en el sistema radiofónico en Venezuela, que es otra cosa que ocurre. Es decir, por lo menos una vez al mes, cada 3 semanas, hay un cierre de una emisora de radio a nivel regional. Eso ya no es una noticia que esté en primera página, pero sigue ocurriendo, ¿no? Entonces allí toda esa transformación que ocurrió. Y luego, digamos, está todo el tema del control que tiene el gobierno a través de Conatel sobre la televisión nacional en Venezuela. Los canales de televisión nacionales dejaron sencillamente de informar, y eso también para el gobierno es un régimen, para el gobierno es una victoria, hace que el régimen sea, digamos, una voz única en el espacio mediático. Tenemos unas iniciativas muy interesantes, que eso también hay que resaltarlo, que han surgido en estos años de periodismo independiente en el campo digital, pero dada esa condición de atraso tecnológico, que creo no ocurre por azar, también forma parte de esa política,
hace que el impacto que pueda tener el periodismo independiente en Venezuela es muy limitado. Estamos hablando de que, pues, según el Observatorio de los Servicios Públicos, algo así como el 60% de las personas no tienen internet en su casa, un internet, digamos, de una calidad que les permita una conectividad. Como lo hemos visto en otros eventos que hemos hecho con Medianálisis, pues el tema de la conectividad es bastante precaria en general. Eso hace que cualquier proyecto periodístico basado en el campo digital tenga, digamos, un alcance limitado en Venezuela. La desaparición de los grandes periódicos también es otro elemento, digamos, la desaparición o cooptación de los grandes medios, pues ha hecho que estemos en una situación donde esa voz gubernamental tiene un peso, una sobrerepresentación, y hay, digamos, experiencias periodísticas de mucha calidad, pero sin el impacto público que podrían, que lamentable, un impacto público muy bajo. Eso nos llevaría a otra discusión sobre incluso si en Venezuela hay posibilidades de que haya opinión pública o no, cómo se forma la opinión pública en un país que está desconectado y fragmentado, ¿no? Gracias, Andrés. Precisamente, Luisa, te quería consultar. ¿Cuáles son las consecuencias que a tu juicio trae este bloqueo informativo, esta falta de acceso informativo? El venezolano habría perdido incluso tal vez una capa antropológica, una capa de su sustancia como ciudadano. ¿Qué opinas de eso? Sí, fíjate, hay una limitación severa para que reciba información el ciudadano, obviamente, y para que pueda tomar decisiones que le permitan participar en la vida pública, que le permitan exigir sus derechos, que le permitan, por ejemplo, ejercer el derecho a la manifestación o a la protesta que está establecido en la Constitución Nacional, que le permita hacer un reclamo ante un organismo público ante problemas tan severos como la falla de servicios públicos. Vemos que hay ciudades del país que pasan hasta 14 horas diarias sin electricidad y no hay respuesta para esto. Hay localidades del país que han pasado más de un mes continuo sin servicio de agua potable y no hay respuesta para esto. Entonces, no se limita, como te decía, solo a la posibilidad de que se informe, sino de que esa información que reciba le permita tomar acciones, tomar decisiones y le permita activar el ejercicio de otros derechos. Lo que decía Andrés, por ejemplo, es muy grave en términos de esa hegemonía que yo la he llamado la hegemonía de la propaganda, porque no solo se trata de la cantidad de medios, y tenemos indicadores en el Observatorio de la Ficción Televisiva, Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, en el que participa el ININCO. Hemos encontrado, por ejemplo, que en el país hay 22 televisoras que emiten a nivel nacional, pero de esas 2 televisoras que emiten a nivel nacional, no todas emiten en señal abierta, algunas emiten a través del sistema de televisión digital abierta, y de esas apenas 9, de 22, apenas 9 corresponden al sector privado y 13 corresponden al sector público. ¿Qué pasa? La hegemonía no solo se mide en términos numéricos, la cantidad de medios, sino en lo que se llama la capacidad real efectiva de emisión, o en el caso de los medios radioeléctricos, la potencia radiada efectiva. Es decir, es distinto un medio de comunicación televisivo que transmita a nivel local a un medio de comunicación que tenga un sistema amplio de antenas repetidoras y antenas transmisoras a nivel nacional y cuya señal llegue al lugar más apartado del país, hasta la zona fronteriza. Entonces, obviamente, ¿quién tiene más alcance y quién tiene más impacto? El pequeño medio que además está sufriendo los embates de la situación económica, o ese gran medio que se alimenta con dinero público, pero que tiene una capacidad de emisión en todo el país y que además es usado con fines ideológicos y con fines partidistas. Entonces, cuando hablamos de esa hegemonía, es muy, muy grave, porque además, con la falla de los servicios públicos, millones de hogares venezolanos que no tienen acceso a la telefonía CanTV, a la telefonía básica, menos tienen acceso a Internet. Muchísimas personas, Venezuela se caracterizaba por ser un país que llegó a tener un 113% de penetración en telefonía celular en los años 2012 y 2013. Esto quiere decir que había más teléfonos y líneas celulares que ciudadanos.
hoy día con el tema de la hiperinflación, con el tema de la imposibilidad real de las personas de tener un poder adquisitivo que le permita satisfacer sus necesidades, muchas personas se les ha dañado su equipo celular y simplemente no han podido reponerlo. Entonces ni siquiera es una vía la telefonía celular para comunicarse. Entonces cuando hablamos de estas restricciones, tiene que ver o afecta a distintos ámbitos. Fíjate algo interesante para cerrar con esta pregunta, León, que muchos trámites públicos se realizan hoy en día mediados por Internet. Si vas a sacar el pasaporte, tienes que hacer la cita por Internet. Si vas a procesar el derecho que tienes para surtir gasolina, hay ahora una cuota, un cupo que se asigna a través de un sistema gubernamental, que es el sistema Patria. Entonces tienes que tener Internet. A muchas personas le pagan la pensión a través del sistema Patria. Entonces necesitas tener Internet para ver si te pagaron la pensión, si no te la pagaron. Entonces, muchos procedimientos que impactan la vida diaria, que tienen que ver con la economía doméstica, con la economía diaria, están mediados por tecnología y están mediados por sistemas que están absolutamente partidizados, ideologizados. Entonces, es una práctica muy, muy grave porque incluso intentan usar mecanismos para someter. Te somete a una situación de crisis humanitaria severa, a una situación laboral donde se requieren al menos 17 salarios mínimos para solo cubrir la alimentación básica de una familia de 4 miembros, sin contar alimentación, servicios públicos, y te pagan unos salarios que han derivado en que sea una situación de esclavitud. Y entonces te ofrezco supuestas alternativas. Mira, te voy a dar una bonificación, pero mediado por este sistema Patria en el que fundamentalmente hay contenido político propagandístico. Entonces es muy, muy grave en relación con el disfrute y las garantías de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vida, pero también muy grave en relación con el ejercicio de derechos civiles y políticos como el derecho a elegir, el derecho a disentir, a expresarte, a reclamar. Gracias, Luisa. Andrés, medios como el Carabobeño, ese edificio enorme que está en el estado Carabobo y que era emblemático, histórico en el ámbito del periodismo venezolano, ahora luce como un desierto ocupado por pocas personas con esas rotativas paradas. Como periodista, en tu ámbito existencial, ¿cómo aprecias que se reinventaron esos medios para seguir sobreviviendo en lo digital? ¿Y qué cambio tú percibes en lo que era la estructura de aquel medio pujante, en papel, tocable, a ese medio que ahora solo se puede ver en ordenadores y computadoras, no por mucha gente? Sin duda, en lo personal, visité muchos medios en los años, diríamos que dorados de principios del siglo, de este siglo. Es muy lamentable lo que se vive. Pones tú el caso del Carabobeño. Podría decirte, por ejemplo, llegas a la sede del Impulso en Barquisimeto y pues una opción de la familia Carbona fue alquilar los espacios y convertir el edificio en un edificio de oficinas, por ejemplo. O la sede del edificio de Panorama en Maracaibo está completamente cerrado. Panorama ni siquiera una página web tiene. Y así, pues, o sea, es una historia, digamos, lo que probablemente desde un punto de vista simbólico es aún más duro de ver lo que fue la sede del Nacional, tomada por el señor Diosdado Cabello y convertida en una suerte, digamos, de acción muy cínica en una universidad de las comunicaciones, luego de haber sido tomado este espacio de lo que fue el Nacional. Estamos sin duda en un momento, muchas de estas familias que tradicionalmente fueron como familias emblemáticas vinculadas a la prensa, muchas de ellas han seguido haciendo una apuesta por seguir informando, por seguir manteniéndose en las redes sociales, las páginas web, pero obviamente lo que fue el modelo de negocios de imprimir periódicos, que los periódicos vivieran de la publicidad, todo eso en Venezuela se ha venido abajo, ¿no?
No tenemos tampoco en Venezuela ni cultura, los venezolanos, de pagar suscripciones, ni hay una masa empresarial privada fuerte que sustente con publicidad los avisos en los medios en Internet. Es una hora, digamos, menguada para los medios, para esos medios otrora importantes impresos. Muchos de ellos se mantienen, creo yo, haciendo un esfuerzo por dejar testimonio, por mostrar una perseverancia de que se mantienen activos con equipos mínimos de personas, pero negados a cerrar por completo. Eso también hay que resaltarlo. Pues. Es decir, se han cerrado muchos medios, pero también uno visita, el otro día estuve, por ejemplo, en La Verdad, en Maracaibo, pues prácticamente una sede desolada, pero las 3 o 4 personas que siguen allí siguen, digamos, dando un testimonio diario de que eso no va a cerrar, ¿no? Es decir, te encuentras con esa situación que es sin duda muy frustrante, ¿no? De percibir cómo lo que fueron aquellos medios, esas sedes, esos edificios están vacíos o dedicados a otras actividades, pero al mismo tiempo te encuentras con pequeños grupos de personas en esos medios, en muchos de esos medios, que siguen dando diariamente un testimonio de compromiso con la información y de compromiso con la sociedad venezolana. Aquí el compañero Rodolfo Rico, compañero de mi análisis, nos coloca un comentario muy a propósito. Dice: la esperanza en medio del horror, del desierto en los medios. Y sí, quería consultarte, Luisa, en ese medio, en medio de esa desesperanza, en lo que algunos han visto como disminución, reducción y cierre de empresas, surgen voces de periodistas en el ámbito digital, en una migración que de pronto genera figuras de relieve, como por ejemplo, solo por citar unos, de Carlos Díaz. Cuéntame un poco cómo se reinventó el periodismo, cómo se reinventó esa empresa de medios, y cómo tú ves que dentro de esta debacle ha habido oportunidades de emprendimiento en el ámbito periodístico, de periodismo además crítico e independiente. Y León, justamente siento que medios de comunicación o unidades periodísticas que resultaron severamente afectadas por las restricciones, por el proceso de venta de medios a capitales que ideológicamente están vinculados con la gestión gubernamental, dio pie a que estos periodistas, que tenían como una característica el compromiso, la solvencia moral y la ética, y una gran vocación por la investigación periodística, se reinventaran y luego de el cierre sistemático que hubo, en primer lugar, de unidades de investigación que tenían algunos de los más importantes medios, y luego la venta de medios de comunicación o la salida de circulación de algunos, estos periodistas que ya tenían esa vocación, ese compromiso, comenzaron a emprender, comenzaron a idear mecanismos para continuar informando. Es así como comenzó a desarrollarse un conjunto de medios de comunicación en el ámbito digital que se caracterizan por la exhaustividad, se caracterizan por la investigación, se caracterizan por la profundidad, por hacer seguimiento y sobre todo por darle voz al ciudadano, por no ponerse de espaldas al ciudadano. Y esto, digamos, como una respuesta en medio de una situación donde también existen muchas páginas que llaman los agregadores, aquellas páginas que lo que hacen es agregar noticias de distintos medios, o muchos medios que tienen, aunque se hacen llamar medios, realmente fines propagandísticos. Hay medios, por ejemplo, como Armando.info, que se ha enfocado en la investigación periodística y que se han empeñado en sacar a la luz pública lo que los poderes establecidos quieren mantener oculto, y gracias a Armando.info, cuyos fundadores están ahorita en el exilio, tuvieron que salir por amenazas judiciales en su contra, gracias a ellos desde hace varios años supimos lo que ocurría con el caso Alex Saab. Supimos, y yo insisto en esto de cómo la información puede salvar vidas, en que los alimentos que se estaban importando desde México
tenían una baja calidad nutricional que atentaba contra el desarrollo integral de los ciudadanos, de los niños, los adolescentes. Y ellos y establecieron alianzas. Por ejemplo, fueron al Instituto de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, donde pudieron corroborar que la leche que se importaba como parte del programa CLAD tenía unos altos niveles de sales y pocos niveles de calcio. Realmente no reunían los requisitos mínimos nutritivos que se requerían. Además de esto, ha habido otras iniciativas alternativas que han sido maravillosas. Por ejemplo, hace 5 años, en el contexto de las protestas del año 2017, donde lamentablemente se perdieron tantas vidas como consecuencia de la acción represiva por parte de las fuerzas policiales y fuerzas militares venezolanas, donde por cierto no ha habido, a pesar de que se han abierto algunos juicios, no ha habido sanción a los responsables, al alto mando responsable de haber dado esos órdenes o de haber evitado que hubiera estas pérdidas de vidas humanas. Bueno, hubo iniciativas como el Bus TV, que hoy día, en medio de la limitación que hay real de acceso a Internet, ellos tienen una red de colaboradores en el interior del país y publican periódicos murales en las plazas públicas, en las iglesias, en las panaderías, y hay personas que tienen esta como la única vía para informarse. Van y narran las noticias en el transporte público. Hay iniciativas como el Servicio de Información Pública, SEI, que comenzaron en ese momento, todavía la penetración de telefonía celular era bastante elevada, y crearon noticieros muy breves que a través de servicios de mensajería como WhatsApp y luego como Telegram le enviaban a las personas, y esto permitía que las personas que estaban en plena protesta pudieran escuchar lo que estaba ocurriendo y pudieran enterarse. Y ellos han persistido, han insistido, se han mantenido, a pesar de las limitaciones para el acceso a Internet, a pesar de las restricciones a los grandes medios. Otra cosa importantísima que ha ocurrido es las alianzas que se han establecido entre medios de comunicación. Hoy veía y aplaudo, por cierto, Medianálisis forma parte de esta iniciativa importantísima que es la alfabetización mediática e informacional de los ciudadanos. Que por cierto la Constitución, la Ley de Protección al Niño, Niño y Adolescente y la Ley de Educación establece que debería haber educación para los medios en las escuelas, y lamentablemente esto no se ha cumplido. Esta iniciativa de las que les hablo, es la de enseñar al ciudadano a usar VPN, que es una aplicación que permite navegar en Internet y acceder a las páginas web informativas que están bloqueadas en la actualidad. Eso es importantísimo, que las personas sepan que en medio de la censura en Internet tienen una opción para ver estas páginas web. Pero también es necesario esa alfabetización, esa formación. Entonces, aquí se alían la sociedad civil, se alían distintos medios de comunicación, y además estas alianzas han permitido realizar trabajos de investigación, realizar reportes periodísticos para visibilizar lo que está ocurriendo en las regiones, que muchas veces los propios periodistas no pueden hacer nada porque pasan 12, 14 horas sin Internet, sin electricidad, pero gracias a estas alianzas con medios nacionales han podido visibilizar también las alianzas transnacionales, las alianzas con medios internacionales que permiten, por ejemplo, en materia de investigación periodística, hacer seguimiento a la ruta del dinero, revelar, sacar a la luz pública hechos de corrupción en los que están involucrados funcionarios venezolanos, pero con colocación de dinero en otros países. Y también es una forma de protección, porque cuando tú publicas en un medio internacional, hay, digamos, menores probabilidades de que haya una agresión, un ataque directo contra el periodista que está trabajando aquí en terreno venezolano y en medios venezolanos. Entonces creo que hay muchas alternativas que han surgido, seguramente podrán surgir mucho más, pero sobre todo yo quiero hoy aplaudir la ética, la mística, el compromiso que han tenido los periodistas y el coraje. Los periodistas, ojo, la sociedad civil y los gremios, para continuar informando, para continuar garantizando ese derecho de contar con opciones para informar. Gracias, Luisa. Mira, aquí nos llega un comentario de Silvia Legret, dice, a propósito de lo que ustedes comentaban, que en efecto la prensa y los periodistas son enemigos en cierto todo régimen. Y esto en función de hacer una pregunta que me manda aquí mi compañera de Medianálisis, Mariela Torrialba. Ella señala que en medio de este achicamiento, hostigamiento y restricciones
del sistema mediático nacional se ha visto una expansión de la propaganda gubernamental. Y pregunta, Andrés, me gustaría que lo respondieras tú, ¿cuánto de aceptación, casi apropiación, de que las restricciones a la libertad se han normalizado y naturalizado en la vida ciudadana, tú aprecias? ¿Tú consideras que de verdad hay una aceptación lamentable en este nuevo venezolano de estas restricciones? Ya no hay capacidad de decir no. Yo creo que sí ha habido, digamos, lamentablemente una aceptación por la vía de los hechos, pues, o sea, es decir, uno observa muy poca, lamentablemente, le insisto, uno que está siguiendo estos temas, eh, el propio clima de desinformación influye mucho, es decir, si yo preguntara aquí en el auditorio cuál fue la última radio que se cerró hace 15 días, probablemente la mayoría ni sepa cuál fue. O sea, es decir, el clima de desinformación generalizado en el que estamos influye en lo que puede tener como reflejo en la sociedad una suerte de apatía sobre lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en el campo de las comunicaciones. Luego creo que ha habido de parte nuestra, y aquí agradezco la presencia de varias colegas y colegas, mujeres y hombres vinculados al gremio de periodismo, el caso de Silvia, Gira, creo que ha habido un error nuestro del gremio de periodistas de no enfatizar el tema de la libertad de expresión, en algunos casos mirarlo de forma corporativa como un tema más de periodistas, cuando en realidad, digamos, creo que nuestro discurso siempre tiene que ver es con cómo la ciudadanía se va a ver afectada por el cierre de un medio de comunicación. Que cierren un medio de comunicación es grave, que 10 o 15 o 20 periodistas queden en la calle es muy grave, pero más grave aún es que miles de personas que seguían ese medio de comunicación queden sin la posibilidad de informarse. Nos ha faltado allí, creo que más garra para conectarnos y lograr que el tema de la libertad de expresión, de todas estas restricciones, pase a ser una discusión de periodistas a que pase a ser una preocupación de la colectividad e incluso del liderazgo político. El liderazgo político democrático todavía no comprende que en el clima de desinformación, de desconexión en el que estamos, va a ser imposible que su mensaje llegue a la sociedad y que por tanto puedan propiciar un cambio político. Entonces, creo que de los que estamos preocupados por este tema, tenemos que lograr que esa preocupación permee a la sociedad y a otros sectores de la sociedad civil que no son las ONGs de periodismo, sino que sean otras organizaciones. Es decir, lograr, eso para nosotros es un desafío, lograr tematizar que la sociedad en general muestre preocupación sobre los temas de la libertad de expresión, sacándolos del encapsulamiento como de una discusión de periodistas a una discusión sobre cómo todo esto está impactando a la sociedad, al liderazgo político, al trabajo de las ONGs, etc. Y ahí tenemos un desafío todavía, creo, ¿no? Para ir cerrando, me gustaría preguntarle a Luisa a propósito de esto que comentaba Andrés. Precisamente, podría pensarse que tal vez el músculo de la prensa y de los periodistas sería parecido o proporcional al músculo de los cambios democráticos. Lo consulto porque, por ejemplo, cuando el suceso del Caracazo en el 89 había un músculo de los medios muy fuerte y se presenta aquella protesta sangrienta que se derivó en un episodio triste de la historia venezolana por un aumento de la gasolina. En cambio, cuando hubo el aumento reciente de la gasolina, que se dolarizó, generando estupor en más de uno, no pasó de allí. Hubo atomizadas protestas y sin embargo no pasó nada dramático o ningún cambio. ¿Cómo aprecias tú ese contraste? ¿Crees que podríamos pensar que ese venezolano de hoy no se asemeja en nada al venezolano que estaba protagonizando aquellas protestas en aquel momento, en lo mediático?
Fíjate, León, tomando lo que comentaba Andrés, cómo la ciudadanía se afecta con las restricciones, se afecta a nivel personal, pero a nivel de ejercicio de sus derechos. Pero hay que siempre, cuando vamos a analizar cualquier situación, tomar en cuenta el contexto. ¿Qué está ocurriendo en ese momento histórico? Y algo grave que está ocurriendo es que sigue muy activo el aparato represivo de los organismos gubernamentales, el aparato represivo de las instituciones policiales y militares de Venezuela, o las acciones de intimidación con las acciones judiciales. Fíjate, algo que acaba de ocurrir, hubo una designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Más del 60% son reelectos, es decir, va a haber una continuidad con la inacción que había para defender el Estado de Derecho y los principios democráticos. Esto es muy grave. Se viola abiertamente la Constitución Nacional, que en su artículo 267, si mal no recuerdo, señala que el periodo máximo de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia son 12 años, y aquí hay personas que han sido reelectas, personas que estaban ejerciendo activamente funciones en otros poderes públicos, como una rectora del Consejo Nacional Electoral que es designada, o el caso de las credenciales académicas y los antecedentes. Quien presidía el Tribunal Supremo de Justicia es una persona que tuvo antecedentes penales. Y sin embargo llega a esta posición que se supone que deben ser las personas, además de más formadas, más preparadas, las personas con mayor solvencia moral. Entonces, en medio de este contexto tan adverso, en medio de este contexto de fractura severa de las instituciones y de sometimiento a los ciudadanos a una situación infrahumana, como te decía, lo del trabajo y la mala remuneración es casi una nueva forma de esclavitud a la que está sometiéndose a la gente. Esto, por supuesto, que va a incidir en la exigencia de los derechos. Hay otra situación que muchas personas intentan, tú haces una consulta y Medianálisis ha hecho unos estudios muy interesantes al respecto, sobre la situación de los periodistas y los medios. Tú le consultas a cualquier periodista de Venezuela en este momento cuántos trabajos tiene. 3, 4, hasta 5 trabajos simultáneamente para poder subsistir. Entonces es una condición, es un contexto muy, muy, muy adverso, donde por supuesto que hay malestar, por supuesto que hay una no resignación, hay una sensibilidad de muchos sectores, de muchos actores sobre la importancia de exigir sus derechos en un contexto que es altamente represivo, en un contexto donde la crisis humanitaria nos sigue agobiando, nos sigue afectando, la crisis de los servicios públicos nos sigue afectando y por supuesto las amenazas con acciones legales. Comentaba, creo que Rodolfo en el chat, que el caso de un ciudadano que por difundir en redes sociales la información del desvío de la ruta del avión presidencial estuvo más de un año preso en el SEBIN, sometido a torturas psicológicas, solamente por haber publicado una imagen de un satélite que era una imagen pública. Entonces, en medio de este contexto muy adverso, yo creo que hay una no resignación, por un lado, pero hay unas condiciones que reprimen, que asfixian, que amarran, que por supuesto hacen que el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta se ejerza de una forma totalmente diferente a lo que ocurría en la Venezuela de hace unos 20, 30 años. Gracias, Luisa. Aquí Pedro Luis Flores nos dice que la hegemonía comunicacional ha sido tan efectiva que hoy uno se encuentra con gente de orientación política opositora creyendo y diciendo que Venezuela se arregló. También nuestro colega de Medianálisis nos convida a pensar en la desinformación en el marco de esta decadencia de la prensa. Y yo quisiera cerrar con una última pregunta a Andrés. Yo le preguntaba ahorita a Luisa si el ciudadano del Caracazo era diferente al ciudadano de ahorita, pero también quería preguntarte, ¿el periodista del Caracazo era igual que el ciudadano de ahorita? Yo creo que, por ejemplo, en lo personal, creo que nos sentíamos que teníamos mucho poder, el periodista antes, y de repente cuando llegábamos a un sector, nos respetaban porque teníamos capacidad de incidir en la opinión pública y capacidad de generar cambio. ¿Crees que el periodista de ahora es un periodista desvalido, que busca sobrevivir? Y con eso cerramos y muchísimas gracias, Andrés. Bueno, desvalido es, pues, porque finalmente la desaparición de las propias empresas como lugares de trabajo para muchos periodistas, pues ya desapareció
han cambiado de forma radical también las relaciones de trabajo. No hay seguros médicos en Venezuela que estén cubriendo los riesgos específicos que enfrenta un periodista en una cobertura profesional. No hay periodistas en Venezuela, salvo los corresponsales extranjeros de algunas empresas importantes que cuentan con seguros médicos apropiados para el trabajo periodístico y los riesgos que eso entraña trabajando en un país conflictivo como en el que estamos en Venezuela. Efectivamente hubo una metamorfosis, o sea, yo siempre recordaré que cuando yo empecé a ejercer como periodista en Radio Fe y Alegría, que Radio Fe y Alegría era una emisora medio clandestina porque nadie la conocía, pero mostrar un carnet de periodista en Caracas en los años 80 era una puerta de entrada en cualquier comunidad, incluso en comunidades donde había bastante delincuencia. Ser prensa era algo que los malandros también respetaban, ¿no? Y efectivamente había una valoración positiva del periodista y de los medios en general. Estos últimos años, pues muchos periodistas prefieren ocultar el carnet, no portarlo, no los medios de comunicación, no solo por la crisis económica, sino por medidas de seguridad, le quitaron los emblemas a los vehículos para que no se les identificase como vehículos de prensa. Eso ocurrió en muchos lugares. Creo que todo eso alimenta un clima, digamos, de orfandad. En algún momento Carlos Correa, hace algunos años, conversábamos sobre eso y planteaba que efectivamente el periodista en Venezuela, el periodista ya como individuo, no la empresa, la corporación, el gremio, sino que el periodista vive una situación de orfandad importante. Y eso pues le añade, digamos, un elemento más a lo que también presenciamos como un cambio importante en la generación de periodistas. Muchos periodistas de mediana edad y jóvenes migraron de Venezuela o se dedicaron a otras actividades y vemos un cambio importante en las firmas, en los nombres de quienes hacen hoy periodismo, ¿no? Creo que hay una suerte, digamos, de un cambio en la medida en que ser periodista por sí mismo no te garantiza, digamos, en el largo plazo una cierta estabilidad o un equilibrio económico o unos ciertos niveles de seguridad para tu propio trabajo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Luisa. Y bueno, cerramos ya con comentarios finales. Pienso que en efecto este día de la libertad de prensa a escala global presta para la reflexión profunda sobre nuestro oficio. Quisiera que los comentarios finales nos hagan una brevísima reflexión para cerrar sobre qué hay que celebrar el día de hoy en Venezuela. Hablamos de Venezuela y el caso venezolano. Luisa y luego Andrés y finalizamos. Y muchísimas gracias por la participación. Yo celebro la mística, celebro el compromiso ético de quienes intentan informar en Venezuela y celebro que sigan existiendo instituciones como Medianálisis, como el Centro de Investigaciones de la Comunicación, donde se abran estos espacios para la reflexión, para el debate, porque sin duda alguna es una muestra de que no nos resignamos, como decía el maestro de la ética periodística colombiano Javier Darío Restrepo, pues decía, la ética es un no a la resignación, y yo creo que sin duda, a pesar de la presión, a pesar de la asfixia, no nos resignamos y cada día intentamos desde nuestros espacios dar lo mejor por tratar de que se garantice esa libertad de expresión que es como el oxígeno a la democracia, que es como la piedra angular de la democracia, como lo decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto el periodismo es un espacio privilegiado para defender y ejercer este derecho y para garantizar el derecho a la ciudadanía en su conjunto a estar informado. Nuevamente agradezco y siento que mientras haya instituciones, haya personas comprometidas con la defensa de nuestros derechos comunicacionales, hay esperanza. Gracias. Andrés. Bueno, muchas gracias, Luisa. Terminamos así con el ánimo arriba. Efectivamente, yo creo que estamos en una situación donde yo creo que hoy el periodismo en Venezuela es sinónimo de resiliencia, es decir, quienes estamos en este campo, el campo de las ONGs, en el campo universitario,
en el campo del periodismo, pues en este momento, con todo este panorama adverso que forma parte de la realidad y que seguimos empecinados en llevar adelante proyectos de información, proyectos académicos, investigación, publicar libros en el momento en que vivimos, pues libros, reportajes, mantener un espacio informativo abierto en el contexto, teniendo de trasfondo este contexto que hemos mencionado, habla, digamos, de una resiliencia, de un empecinamiento de personas que, a pesar de esas dificultades, siguen adelante, siguen comprometidos con informar a la sociedad, y creo que eso en sí mismo ya es un motivo de celebración, que en ese clima tan difícil en el que estamos, hay algunos que bajaron la Santa María, pero hay otros que decidieron que no y que siguen trabajando. El que cada día nos paremos y encontremos noticias circulando en Venezuela, que cada día nos paremos y encontremos profesores que van a dar clases, ONGs que siguen generando documentos, información, gente que sigue produciendo conocimiento e información para la sociedad con una perspectiva crítica, independiente, eso ya por sí mismo es un tremendo motivo de celebración, creo yo. Muchísimas gracias. En eso coincide nuestro amigo y compañero Rodolfo Rico, en efecto, en que los que estudian periodismo, los que siguen acá trabajando en los medios que existen, no se resignan, y eso le da ánimos y nos da ánimos a todos. En efecto, de verdad que muchísimas gracias por esta actividad a Medianálisis, al Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, al profesor Andrés Cañizares, la profesora Luisa Torriaga y al profesor Gustavo Hernández, a quien tengo aquí a mi lado. Quería sencillamente terminar diciéndoles que los invito a continuar atentos a este mes de la comunicación, llamado así por todas las cosas que han pasado en los mayos en Venezuela. En mayo se cerró el RCTV, en mayo fue la última confiscación de los equipos al Nacional, en mayo día contradictorio porque es el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 17 de mayo, Día Mundial de Internet. Así que por eso llamado así, y por eso los invito a todos los asistentes a de verdad replicar las actividades para cada vez hagamos un poquito más de bulla con este tipo de pensamiento. Muchísimas gracias a todos y bueno, será hasta una próxima oportunidad.